En este curso introductorio de astrología evolutiva te voy a enseñar a interpretar y entender tu propia carta natal en solamente 45 minutos. Quédate hasta el final porque te voy a dar un regalo muy especial para ayudarte y acompañarte en este proceso de autodescubrimiento de la mano del simbolismo astrológico. Comencemos entonces con una breve definición de la carta natal, también conocida como carta astral. La carta natal es una foto de cómo estaba el cielo en el momento exacto de nuestro nacimiento. En ese momento se cristaliza una personalidad determinada y esa carta funciona como una especie de mapa simbólico que nos ayuda a reconocer aspectos de nosotros que habitualmente permanecen alejados de nuestro registro consciente. Por eso la carta natal sirve para entender nuestras heridas, para entender nuestros patrones inconscientes, para también encontrarnos con nuestra sombra, que no es ni más ni menos que aquellos potenciales propios que como no hemos reconocido están proyectados en el otro. Por eso cuando nosotros estudiamos astrología o incluso el astrólogo en la consulta particular puede tener una idea de qué es lo que la persona está proyectando en el afuera o en sus relaciones, justamente porque mira cuál es la parte de la carta natal que la persona no vive de forma consciente. Por eso ese mapa muestra todos nuestros potenciales, muchísimos. ¿Y qué es lo que va pasando? Que cuando nosotros nacemos en una cierta familia, en una sociedad, en un momento determinado, muy pronto vamos entendiendo que hay ciertas cualidades que nos ayudan a conseguir mirada, afecto, reconocimiento, a ocupar un lugar en la familia y en la sociedad, y hay muchas otras actitudes, deseos, anhelos, necesidades, etcétera, que no fueron incentivados o no fueron reconocidos por mamá y papá y luego por la sociedad y por lo tanto permanecen alejados de nuestro registro consciente. Entonces, de todo ese mapa de potencialidades, de lo que somos en esencia y podríamos también actualizar en nuestro presente a través de ese proceso que se conoce como el proceso de individuación, sucede que nos identificamos con solamente una pequeñita fracción de ese mapa natal. Y todo el resto, que también está ahí, pero se requiere un esfuerzo de conciencia para poder reconocerlo en uno, aquello que es mío, pero que yo por diversos motivos no puedo encarnar, no puedo reconocer o permanece inconsciente, tiende a ser proyectado en el otro. Por eso la carta natal habla, o cuando estudiamos la astrología evolutiva, psicológica, hablamos de que aquello que es mío, que está escrito en ese mapa natal, pero que está negado en el sentido de que todavía no lo pude hacer consciente, termina llegando a nosotros como destino. Así funciona el mecanismo de proyección, ¿sí? La proyección de nuestra propia oscuridad. Si este tema les interesa, tengo otro video en mi canal de YouTube subido que se llama La carta natal y la sombra, donde explicamos cómo funciona este proceso y, digamos, con ejemplos para que lo podamos llevar a la propia vida. Lo mismo, acá en pantalla van a estar viendo un ejemplo de una carta natal calculada de forma gratuita en astro.com. Si ustedes no saben cómo calcularla, no se preocupen porque también en mi canal de YouTube van a encontrar un video donde les explico cómo calcular desde cero su carta natal de forma gratuita y también empezar a identificar los signos, los planetas y las casas dentro de ese mapa natal. Igualmente ahora en este video les voy a ir mostrando a medida que avancemos los dibujitos de los signos, de los planetas y de las casas para que ustedes puedan ir identificándolo. ¿Qué se necesita para calcular la carta natal? Solamente 3 datos: fecha, lugar y hora lo más exacta posible de nacimiento. Esto es importante, ¿sí? Lugar es la ciudad de nacimiento. Entonces, bien, ¿qué es lo que pasa? Es muy importante la carta natal como una herramienta que nos asiste en nuestro proceso de autodescubrimiento, porque así como fue entendido por Jung, el proceso de crecimiento de conciencia que él llamaba individuación, consiste en ir de a poquitito y recuperando partecitas perdidas del propio ser. Y esto es muy importante, porque en el proceso de conformar una identidad,
Nos identificamos con una pequeñita fracción de nuestra carta y el resto lo enviamos a la sombra. El gran problema es que la sombra no desaparece. La sombra nos genera cada vez mayor conflicto interno, con nosotros mismos, por supuesto. Pero como no podemos verla ni reconocerla, porque no sabemos que está ahí esa sombra, la tendemos a proyectar en el otro. ¿Sí? Por eso la carta natal nos ayuda a poder entender así más no sea de forma cognitiva, después nosotros tenemos que hacer el proceso de realmente alquimizar esa sombra, ¿no? Pero podemos empezar a entender cuál es la parte nuestra que estamos proyectando en el otro. Pero esto sería ya tema de otro video y quiero que sigamos con el simbolismo astrológico, aunque la astrología evolutiva y el trabajo con la propia sombra van de la mano, porque esta mirada de la astrología lo que implica es sustentarnos en un paradigma de unidad, de entender que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un mensaje, una lección para nosotros, que en el fondo, por más que duela muchísimo en aceptarlo esto, porque hay cosas muy dolorosas que a veces nos pasan en este mundo, que en el fondo todo sucede para aprendizaje de nuestra alma, ¿sí? Por más difícil y por más doloroso que sea. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros podemos, a través de diversas herramientas, como puede ser la astrología evolutiva, entender que incluso las situaciones dolorosas, de crisis, de muertes simbólicas, de pérdida, encierran un potencial de crecimiento de conciencia para nosotros, entonces podemos encontrar la semilla de lo bueno en lo malo, que no implica negar el dolor, pero en esa paradoja de la dualidad en la que estamos encarnados, podemos entender que de ciertas situaciones muy difíciles también encontramos muchos recursos que nos permiten crecer en nuestra forma de ser y estar en el mundo, ¿sí? Entonces, vamos a navegar ahora por los elementos básicos del simbolismo astrológico. Desde esta mirada de la astrología evolutiva, vamos a entender que los planetas responden a la pregunta ¿qué? Los planetas, cuando nosotros hablamos de los planetas, estamos hablando de personajes que actúan adentro de nosotros, ¿sí? Algunos personajes los identificamos y otros están inconscientes, pero no dejan de existir adentro nuestro y cada uno de estos personajes tiene sus deseos, sus necesidades, sus anhelos. Lo que pasa cuando nosotros seguimos insistiendo en encarnar solamente una pequeña fracción de nuestro mapa natal, los personajes cuyas necesidades y deseos entren en conflicto con las necesidades y deseos de los personajes con los cuales yo me identifico, es decir, entren en conflicto con la imagen que tengo de mí mismo, con mi ego, entonces esos personajes, junto con sus deseos y sus necesidades, van a ir a parar a la sombra, ¿sí? Ahora, los signos representan el cómo, el para qué, porque cada planeta se ubica en un signo. Entonces, el signo habla de cuáles son las motivaciones que ese personaje interno tiene. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y depende del signo. Por ejemplo, yo puedo decir o hacer una cosa para ser aceptado por el otro, porque ese planeta se encuentra en el signo de Libra. O quizás el mismo planeta, los planetas son actores internos, en lugar de encontrarse en Libra, se encuentra en Cáncer. Entonces lo hago para proporcionarme seguridad emocional. Si ese planeta está en Leo, la motivación más profunda puede ser el ser visto. Y si ese planeta está en Aries, la motivación más profunda puede ser la autoafirmación. ¿Sí? Las casas, que son el tercer simbolismo astrológico, nos hablan de ámbitos de la experiencia. Y no se preocupen que ahora les voy a mostrar imágenes para identificar todos estos símbolos. Las casas representan como escenarios de la vida donde esos planetas, con sus deseos y motivaciones, van a actuar de forma más evidente, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que el planeta actúe en la casa 10, que tiene que ver con la profesión y la vocación, o que el planeta actúe mayormente en la casa 5, que tiene que ver con la autoexpresión creativa, o que actúe y se exprese mayormente en la casa 4, que tiene que ver con el hogar emocional y el hogar también familiar que construyo, o que el planeta esté situado en la casa 2, porque entonces se moviliza más en temas de dinero y de recursos quizás. Entonces vamos a empezar viendo el simbolismo de los signos. Los signos, como les decía,
Son las 12 divisiones energéticas de la realidad. Son energías psicológicas que imprimen una identidad y proporcionan el marco psicológico donde nuestros planetas se van a expresar y muestran necesidades, miedos, actitudes, prejuicios con los que luego vamos a accionar en el ámbito de las casas, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la particularidad de cuando miramos los signos, pero desde la mirada evolutiva? La propuesta de la astrología evolutiva reside en comprender a los signos como métodos evolutivos, formas de crecer en conciencia. Cada signo tiene un montón de niveles de expresión, más positivos, más negativos. Cuando hablamos de expresión negativa puede ser por exceso o por defecto. Por ejemplo, si hablamos de Aries, que tiene que ver con el ejercicio, el ejercicio de la agresividad es algo que está habitualmente muy juzgado de forma negativa en la sociedad. Sin embargo, es un impulso biológico totalmente necesario y útil para poder frenar el avance externo. ¿Cuándo nos enojamos? Cuando sentimos que nuestros límites, de alguna manera, están siendo invadidos, están siendo sobrepasados. Y la agresividad nos permite separarnos del entorno para entender, bueno, esto es mío, esto me corresponde a mí, este es mi deseo y esto es del otro. Es algo vital. Sin embargo, como no tenemos ejemplos constructivos de cómo la agresividad, que es un tema de Aries, se vive a nivel sociedad y a nivel familia, lo que habitualmente vemos es la polarización negativa, mucha violencia, o la polarización negativa por defecto, donde hay sumisión, donde hay sobreadaptación, donde hay violencias silenciosas. Como no tenemos ejemplos constructivos de cómo vivirla, tendemos a tener conflictos con la agresividad. Y de alguna manera esto lo abordamos más cuando trabajamos el proceso Aries dentro de mis espacios, dentro de la membresía Astrología Profunda y también de mis cursos. Fíjense que hoy vamos a hablar solamente de palabritas clave, pero cada signo le dedicamos mínimo 2, 3 y a veces 4 horas para entender el proceso profundo que representan nuestras vidas, ¿sí? Porque la idea siempre es ir por debajo de la superficie para poder hacer un cambio real, una comprensión real de nuestras realidades. Entonces, cuando nosotros vemos a Aries, habitualmente podemos entender, y de hecho lo dice la astrología popular, ¿no? Que una persona con el sol en Aries, por ejemplo, puede ser alguien muy acelerado, invasivo, que se enoja mucho, que puede ser más bien agresivo. Pero desde la astrología evolutiva a nosotros no nos interesa adivinar o describir a la persona. A nosotros lo que nos interesa es intentar entender cuál es el proceso psicológico descrito por ese arquetipo, que en este caso es el signo y estamos usando de ejemplo el signo de Aries, porque de esa manera podemos entender cuál es el trabajo profundo a nivel psicológico y evolutivo que nuestra alma eligió para nosotros al momento de encarnar. Todos tenemos los 12 signos, todos tenemos todos los planetas adentro nuestro, ¿sí? Sin embargo, en aquellos signos donde nuestros planetas se depositan, significa que nuestra alma antes de encarnar firmó un pacto, un contrato prenatal y dijo, este proceso psicológico yo me quiero volver experto, quiero que sea muy relevante para mí este aprendizaje en esta vida. Si yo tengo planetas, ese signo es muy importante para mí y no puedo escaparle a ese aprendizaje. La vida siempre me va a encontrar de alguna manera. También corremos el riesgo de que si yo, por ejemplo, tengo planetas en Aries, puedo identificarme, mi ego se puede identificar hasta tal punto con lo ariano que Aries, como signo, puede dominar toda la estructura de la personalidad que construyo. ¿Cuál es el problema con esto? Que en la medida en que yo estoy polarizado, me identifico mucho con un signo, un planeta, etcétera, con una forma de ser y estar en el mundo, la opuesta complementaria va a quedar sofocada, la voy a enviar a la sombra sin querer, es un proceso automático, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, si alguien está en extremo identificado con Aries, puede ser que no logre identificar nada de sí en lo que representa el proceso pisciano, que es el proceso anterior. Sin embargo, esa persona tiene Piscis en la carta natal y tarde o temprano,
cuando algo sucede en su vida, va a estar invitado a integrar también esa forma de ser y estar en el mundo, ¿sí? Bien, bueno, aquí les muestro un poquito el simbolismo de los signos para que puedan reconocerlos en su carta. Igual les recuerdo que hay un video donde les enseño a calcularlo de forma gratuita y también les enseño a identificar los signos, los planetas y las casas adentro del mapa natal. Vamos ahora al tema de los elementos, de los signos que están divididos. Los elementos son divisiones energéticas de la realidad. Es la primera división que hacemos de los signos. Y acá ya podemos empezar a darnos cuenta de las principales lecciones que esos signos nos proponen. Por ejemplo, los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, nos están hablando de lecciones relativas al desarrollo de la voluntad y del deseo, ¿sí? Entonces, si tenemos planetas en estos signos, ya sabemos que desarrollar la voluntad y el deseo es algo muy importante para nosotros. Si tenemos planetas en signos de tierra, Capricornio, Tauro y Virgo, estamos hablando de que el alma eligió focalizarse en lecciones de paciencia y autodisciplina. Si tenemos planetas en signos de aire, Géminis, Libra, Acuario, estamos hablando de que es muy importante para nosotros aprender lecciones relativas a lograr mayor claridad de percepción y reconocernos a través de la vincularidad con un otro. Y si tenemos signos, planetas en signos de agua como Cáncer, Piscis o Escorpio, para nosotros es sumamente importante el aprendizaje del amor incondicional y la conexión con la extrema vulnerabilidad. Vuelvo a decirles, estas son pequeñas palabritas para describir procesos que son súper amplios y siempre hay que aprender a mirar más profundo, más allá de lo que se enseña en los libros y en los manuales habituales de astrología. Porque cuando hablamos de un amor incondicional, realmente no entendemos qué es lo que esto significa. Muchas veces confundimos el amor incondicional con aguantar incondicionalmente y perdonar lo imperdonable, algo típico de estos signos, por ejemplo. Sin embargo, no es eso. El amor incondicional implica aceptar al otro tal y como es, no querer cambiarlo, no manipularlo para llenar mis vacíos. Aceptar al otro como es no significa aguantar lo que va en contra de mi deseo o mi necesidad. Yo puedo dejar al otro libre para que haga su camino tranquilo, amarlo incondicionalmente porque lo acepto como es, pero elegir transitar mi camino por separado, ¿sí? Entonces, cada simbolismo que nosotros trabajemos hay que entender que es mucho, mucho, mucho más profundo de lo que parece. Y como todo símbolo, arroja capas y capas y capas y capas de significado. Por eso, si nosotros nos resuena este lenguaje de la astrología, lo que hay que entender es que nos pasamos la vida obteniendo información de esa carta natal. No se agota con una lectura ni con un curso tampoco. Es un mapa vivo que todo el tiempo nos va a ofrecer nuevos significados en la medida en que nuestra conciencia esté madura para integrarlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá lo mismo, en 3 palabritas, ¿cuáles son esas necesidades psicológicas más profundas de cada uno de los 12 signos? Bueno, cualquier planeta en Aries va a tener necesidad de expresar el propio deseo, de sentirse valiente y de abrirse paso en la vida. Cualquier planeta en Tauro va a tener necesidad de disfrutar de los sentidos, del contacto corporal y de generar calma interna y externa. Cualquier planeta en Géminis va a tener necesidad de comunicarse, de aprender y de socializar. Cualquier planeta en Cáncer va a tener necesidad de sentir las emociones y gestionarlas, necesidad de contener, cuidar y nutrir. Cualquier planeta en Leo va a tener necesidad de ser el rey de la propia vida y de expresarse de forma auténtica, espontánea y creativa. Cualquier planeta en Virgo va a tener una necesidad de expresión práctica, metódica, funcional y de brindar servicio a los demás. Cualquier planeta en Libra va a tener esa necesidad de generar armonía y de descubrirse a uno mismo a través del otro. Por eso Libra es el signo de las polaridades y los espejos. Cualquier planeta en Escorpio va a tener una necesidad de transformación profunda, de alquimia profunda, regeneración y una fuerte necesidad también de sacar a la luz lo que está en sombra. Cualquier planeta en Sagitario va a tener necesidad de tener fe, de expresar entusiasmo y confianza en la vida.
Cualquier planeta en Capricornio va a tener necesidad de concentrar energía en realizar ciertos esfuerzos y lograr ciertas metas. Cualquier planeta en Acuario va a tener necesidad de ser vanguardista, auténtico, diferente y de sintonizarse con el futuro. Y cualquier planeta en Piscis va a tener necesidad de expresión sensible, empática y compasiva. Vamos ahora con el simbolismo de las casas, ¿les parece? Las casas, hay 2 videos en mi canal de YouTube ya subidos sobre el significado de las casas desde la mirada psicológica y evolutiva. Hay un video donde exploramos el significado profundo de estos 12 ámbitos de la vida. Lo pueden usar para complementar esta explicación. Y luego hay otro video donde hablamos del significado de tener planetas en una casa, ¿no? O sea, de si tenemos la casa donde está el Sol, la casa donde está Marte, ¿sí? También está muy, muy bueno ese video. Bien, entonces, ¿qué son las casas? Las casas, ustedes vieron que el mapa de la carta natal está dividido en 12 porciones de torta. Esas porciones de torta, que son de diferentes tamaños, representan los escenarios de la vida donde cada uno de nuestros planetas va a actuar con mayor frecuencia. Entonces, las casas son ámbitos experienciales dentro de los cuales vamos plasmando nuestra identidad, actuando nuestras necesidades, vamos viviendo asuntos particulares asociados a los temas de esa casa. Y es también el espacio a través del cual nuestra identidad se pone de manifiesto a través de la acción. Pueden ser acciones internas o acciones externas en las casas, ¿sí? Entonces, acá hay un dibujito donde les muestro las casas, todo en la carta natal se cuenta en sentido contrario al de las agujas del reloj. Entonces, la cúspide de la casa 1 está por aquí, coincide con el signo del ascendente, ¿sí? Y luego tenemos 12 porciones de torta numeradas de la 1 a la 12. Si nosotros muchas veces van a escuchar la cúspide de la casa o el comienzo de una casa. Bueno, ¿qué significa eso? Es la rayita contada en sentido contrario al de las agujas del reloj, donde esa porción de torta comienza. Acá está la cúspide de la 1, la cúspide de la 2, de la 3, de la 4 y así sucesivamente. El signo, esa rayita, esa cúspide cae en un signo. El signo que está en la cúspide de una casa impregna de energía todos los asuntos de ese ámbito de la vida. Y acá les pongo algunas palabritas. Este ebook, si a ustedes les gusta esta presentación, la pueden descargar. Yo les voy a dejar aquí un QR para que ustedes la descarguen y también les dejo link por arriba, link en la descripción y en el primer comentario para que descarguen gratuitamente esta presentación y pueden acompañarse en su proceso de autoindagación y de aprender astrología. Entonces, nosotros identificamos esas casas con ciertos asuntos. Ahora vamos a mencionar palabras claves, pero lo mismo, podemos trabajar media hora cada casa y hablar media hora de cada casa, ¿sí? Entonces, la casa 1 tiene que ver con el escenario del yo, el escenario de los proyectos personales, cómo encaramos la vida, el estilo personal y nuestra máscara social. Es la casa del ascendente y el ascendente, del cual también tienen un video subido al canal, el ascendente marca nuestra forma, la forma que el destino nos propone, que va a resultar más funcional que tenemos para salir al mundo a vivir nuestra vida. La forma que la vida nos propone, bueno, esta es tu forma de encarar los asuntos, de salir hacia la afuera, de iniciar proyectos, de mostrarte, ¿sí? La casa 2 tiene que ver con los recursos, la abundancia, el valor propio y la autoconfianza. La casa 3 tiene que ver con la narrativa interna, el aprendizaje, la comunicación y el intercambio de información. La casa 4 tiene que ver con el hogar, la emocionalidad y es el espacio donde habita el niño interno, ese que lo tenemos tan olvidado, pero sabemos que si nosotros no hacemos el trabajo con el niño interior, si ese niño interior no coopera, el cambio en nuestras vidas no se produce, porque el niño interior es la raíz de nuestra sombra. Por eso, si ustedes forman parte o quisieran formar parte de mi membresía Astrología Profunda, en este espacio no solamente trabajamos con la astrología, bien profundo, clases teóricas muy simbólicas,
sino que también tenemos espacios donde movilizamos terapéuticamente la emoción y contactamos con el niño interno, porque lo sabemos, y yo de hecho llevo tiempo trabajando con gente y demás, que muchas veces nosotros entendemos mucho a nivel mental y conocemos de pie a pa nuestra carta natal o llevamos años haciendo terapia, y el motivo por el cual seguimos generando realidades de sufrimiento es porque no logramos hacer el trabajo con el niño interno, ¿sí? Así de importante es la casa 4. Ustedes fíjense que no se menciona mucho en importancia la casa 4. Se habla de la 1, de la 7, de la 10, pero la 4 es una casa clave. Lo que pasa que nosotros habitualmente nos gusta más estar en el afuera que en el adentro, ¿sí? Pero bueno, es un trabajo clave el de la casa 4. De hecho, en mi curso de astrología evolutiva, en la formación, dedico, o sea, vieron que los procesos del zodíaco empiezan de Aries a Piscis, pasando por los 12 signos, ¿no? Y lo mismo de la casa 1 a la casa 12. Bueno, yo decidí en ese curso ser una astróloga rebelde y dediqué toda la primera parte a trabajar el signo de Cáncer, la luna y la casa 4, porque para mí es el lugar donde todo comienza, ¿sí? Es el regresar a nuestras infancias para transformarlas. Así de importante es la casa 4, ¿no? Luego tenemos la casa 5, que es la casa de los hijos, los romances, los placeres, la autoexpresión creativa, la parte lúdica. La casa 6, que tiene que ver con la rutina, el trabajo, el servicio, el autocuidado, la técnica, los mentores. La casa 7 tiene que ver con los vínculos de a dos, especialmente la pareja, los socios, el compromiso, los proyectos en común. La casa 8 tiene que ver con la sexualidad, la intimidad, la autoindagación psicológica, el trabajo con la propia sombra y las heridas también, ¿no? La casa 9 tiene que ver con nuestras creencias, nuestra filosofía, los viajes también al extranjero, la educación, el enseñar, el gurú que nos llama la atención. La casa 10 tiene que ver con las metas y objetivos profesionales y vocacionales, el estatus social, nuestra reputación. La casa 11 tiene que ver con los grupos, los aliados, las causas sociales, las aspiraciones que tenemos hacia el futuro y las estrategias de nuestra vida. Y la casa 12 es la más abstracta de todas, es el espacio donde habita donde podemos encontrar los arquetipos del inconsciente colectivo, tiene que ver con la salud mental, las cuestiones inconscientes, el karma, la entrega y la espiritualidad, la conciencia unida, la compasión, etc. Y vamos a ver acá el último elemento que nos queda por presentar hoy, que son los planetas, que son estos actores, estos personajes que nos habitan y que a veces pareciera que estamos, como, ¿vieron esos dibujitos donde te habla el demonio y te habla, el demonio te dice una cosa y el angelito te dice otra? Bueno, así vivimos los seres humanos. Estamos divididos en infinidad de polaridades representadas por diversos personajes que están peleados uno con el otro. Y eso genera grandes conflictos internos. Y el proceso de actualizar nuestra carta natal, crecer en conciencia, implica reconciliar a esos personajes que nos habitan para que las necesidades y los deseos de cada uno de esos personajes tengan espacio en nuestra realidad. Y acá siempre hago una salvedad, porque en esas polaridades que nos constituyen, imagínense, todos tenemos una Venus y todos tenemos un Marte. Marte quiere autoafirmarse y decir que no cuando quiere decir que no y ser sanamente agresivo, pero Venus quiere ser encantadora y atraer a los demás y priorizar la vincularidad. Pareciera que las dos cosas al mismo tiempo no se pueden llevar a cabo. Entonces, lo que hacemos los seres humanos muchas veces es entrar en conflicto. Me esfuerzo siempre a ser Venus, a ser encantadora con el otro, me sobreadapto, acumulo sombra porque mi Marte se va enojando por cada vez que me traiciono y digo que sí cuando quería decir que no. Y un buen día, ese Marte, cuando estoy un poquito cansada o tomé una copita de vino de más o llegó la gota que rebalsó el vaso, ese Marte alguien me dice una cosita y yo exploto de rabia. Y luego digo, me siento culpable, o sea, ¿por qué exploté de esta manera? ¿Por qué tuve esta reacción emocional, no? Y eso es lo que va pasando cuando hay personajes adentro nuestro cuyas necesidades están sofocadas. Siempre van a encontrar la forma de manifestarse, sea porque tengo un estallido emocional, porque lo atraigo a mi vida a través de mi pareja o de mis hijos, que son mis grandes maestros, o situaciones que me tocan vivir, o lo hago síntoma en el cuerpo, ¿no?
Por eso en ese proceso de descubrirnos a nosotros mismos y crecer en conciencia y demás, va a ser muy importante que podamos hacer cada vez más espacio para las necesidades de cada uno de nuestros actores y personajes, ¿no? Entonces, como les contaba, cada planeta simboliza una función psicológica particular y todos tenemos estas 10 funciones psicológicas que son los 10 planetas, pero se expresan diferentes en cada uno de nosotros. Tiene mucho que ver con nuestra impronta de nacimiento y con la personalidad que fuimos construyendo y también el entorno en el cual nos movemos. Entonces, cada uno de estos planetas, acá les puse también palabritas clave, entendiendo que podemos hacer una clase de 1 hora de cada planeta, ¿no? De hecho, en mi formación un poquito lo profundizamos de esa manera. Entonces, el Sol tiene que ver con la identidad, con nuestra vitalidad, con nuestro centro creativo. Liz Green, que es una astróloga muy conocida, que es analista junguiana, Liz Green habla de que si hay algo, si nosotros decimos que queremos algo que está muy en contra de nuestro sol natal, habría que ver, habría que indagar, habría que pasar un proceso de autoindagación para ver desde dónde queremos lo que decimos que queremos. Posiblemente sea desde nuestros miedos, desde heridas, desde el ego, desde el personaje que construimos para sobrevivir. La luna tiene que ver con nuestras emociones, con la parte subjetiva, es la embajadora de lo femenino en nosotros. Mercurio tiene que ver con la inteligencia, la curiosidad, la comunicación y también es el encargado de hacer los procesos de viajar a nuestros propios infiernos y emerger con información valiosa para que podamos integrar a nuestra conciencia. Venus tiene que ver con el gozo, la vincularidad, la necesidad de conexión con otras personas. Marte con la necesidad de ser asertivos, con la territorialidad. Júpiter con la fe y la confianza. Saturno con la disciplina y el realismo. Urano con el desarrollo de la individualidad y la autonomía, Neptuno con la espiritualidad y el misticismo, Plutón con el encuentro con la sombra y la cruda verdad, Quirón no es un personaje Quirón, ¿sí? Pero representa el dolor de sentirnos separados, porque no es un planeta, es un asteroide. El ascendente tampoco es un personaje, sino que muestra la máscara más funcional y la energía que atraemos por destino. El nodo sur es un punto de inercia kármica al que estamos llamados a poner conciencia y el nodo norte es un punto kármico meta, un aprendizaje nuevo que nuestra alma se muere de ganas de hacer en esta encarnación. Aquí les muestro el simbolismo de los planetas para que puedan mirarlo en sus propias cartas natales. Igual les recuerdo, pueden descargar también este ebook y tenerlo a mano para acompañarse en el proceso de estudio. Entonces, una vez que empezamos a entender qué son los planetas, qué son los signos, qué son las casas, el siguiente paso es empezar a unir el simbolismo astrológico, ¿no? Esto implica combinar un planeta en un signo, una casa, y entonces dejamos de hablar de teoría y empezamos a hablar de nosotros, de personas reales con impulsos, deseos, necesidades, miedos y apegos muy reales también. Entonces, lo que hacemos primero es mirar al planeta. ¿De qué planeta estamos hablando? Porque el planeta representa el qué, la función psicológica. Luego vamos a mirar en qué signo se ubica ese planeta, porque el signo, como veíamos al principio, va a indicar las motivaciones subyacentes, para qué ese planeta hace lo que hace. Y también el signo nos va a mostrar los medios y los métodos que ese personaje, ese planeta, cuenta para desarrollar sus deseos y los que más probablemente utilice. ¿Sí? Cómo ese planeta va a actuar para proporcionarse eso que es valioso para sí. Y por último, miramos la casa, que es el escenario de la vida, porque la casa nos va a mostrar en qué ámbito de la vida va a tender a expresarse el planeta de forma más evidente. No es que solamente se expresa ahí, no es que tengo Marte solo en casa 10 en el trabajo y no lo tengo en mi casa. Sin embargo, va a ser más evidente su actuación en la casa donde se encuentra. Y acá les voy a poner un ejemplo que es de uno de los libros de Steven Forrest, no me acuerdo cuál, que él dice, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de muchos que podríamos poner. Un planeta agresivo como Marte podría estar en un signo que se refiere al proceso de desarrollo de coraje, Aries.
Claramente un Marte en Aries está en domicilio, esto es una combinación súper poderosa y produce usualmente una personalidad asertiva. ¿Por qué digo usualmente? Porque no sabemos con qué parte de la carta natal esa persona se identifica y cuál es la parte de la carta que está proyectando afuera. Todo puede ser proyectado en nuestra carta natal, ¿no? Entonces, antes de seguir con el ejemplo, hagamos esta salvedad. Una persona puede tener Marte en Aries y entonces lo expresa asertivamente hacia la afuera y es evidente, pero otra que también tiene Marte en Aries, me la invento, pero le tocó vivir en su infancia un entorno muy violento. Como esa violencia que vio de pequeñito lo lastimó, entonces introyectó un juicio negativo, obviamente, nadie lo recuerda, esto funciona cuando somos muy pequeños, no tenemos recuerdos de esto, pero esa persona dijo, la violencia y la agresividad son negativas, entonces yo la voy a reprimir. Y esa persona tiene Marte en Aries, pero luego nosotros vemos que tiene, no sé, 30, 40 años y le cuesta muchísimo ser asertivo en sus relaciones. Qué raro decimos, si tiene Marte en Aries, ¿cómo puede ser? Y casualidad, o mejor dicho, sincronicidad, por ley de resonancia, esa persona que tiene un Marte en Aries pero que no lo encarna, se siente atraída por una pareja que es bien agresiva, para bien o para mal, porque la agresividad, vuelvo a decir, no es negativa en sí misma. Para poder desarrollarme vocacionalmente necesito agresividad, para poder priorizarme necesito agresividad, para poder separarme de la simbiosis con mi madre necesito agresividad y entonces entender a ver qué es lo que yo quiero para mi vida independientemente del rol que me fue asignado cuando fui pequeño. Para todo eso se requiere agresividad. Cuando reprimimos la agresividad también solemos tener problemas en todos esos ámbitos, ¿no? Entonces, de repente esa persona que tiene Marte en Aries pero no lo vive, se siente súper atraída por alguien bien agresivo, incluso alguien hasta violento, ¿no? Al principio le va a atraer, luego con el tiempo lo va a rechazar y la propuesta siempre va a ser que recupere la proyección y que tome conciencia de que aquello que le atrajo en su pareja está mostrando un aspecto de sí mismo que posiblemente no estoy encarnando, ¿sí? Como es en este ejemplo. Y parte del trabajo de conciencia en la relación va a implicar que yo pueda empezar aquello que admiro en mi pareja o que me molesta en mi pareja, yo lo pueda también incorporar en la dosis justa, en la medida necesaria, a mi propia vida. Entonces, en ese ejemplo, esta persona con Marte en Aries, si llega, supongamos que le hacemos una lectura y le hablamos de la agresividad y nos dice, no, nada que ver, yo soy cero agresiva, pero me molesta mi marido porque mi marido es un agresivo. Ahí la invitación que tendríamos que hacerle a esa persona es justamente a recuperar la proyección. Porque nosotros nos unimos, de esto hay un video subido en el canal de YouTube, así que lo pueden ir a ver, pero lo que nos atrae afuera suele ser aspectos perdidos de nuestro propio ser. Por eso es tan importante que nosotros, o sea, no está separado el trabajo con la carta natal y el trabajo con los espejos. La astrología durante mucho tiempo adoleció de esto. Y en la medida en que nosotros seguimos viendo la vida separada y no entendemos cuál es el aprendizaje que cada relación nos propone, entonces esa persona va a pensar que el marido es el agresivo, pero que ella no tiene nada de eso. No va a poder apropiarse de ese Marte en Aries, que es parte de su crecimiento de conciencia, ¿sí? Pero bueno, siguiendo con el ejemplo, porque me fui por las ramas, Steven Forrest nos dice, ¿dónde se hace más visible esa asertividad propia de Marte en Aries? ¿Dónde la vamos a ver? Entonces, para responder esa pregunta tenemos que mirar la casa. Entonces puede ser que si ese Marte en Aries está en la casa 10, esa asertividad se exprese más claramente en la carrera profesional. Si está en la casa 7, puede ser que sea muy peleadora en mi matrimonio o muy asertiva en las relaciones de a dos. Y si está en la casa 12, puede ser que esa asertividad no sea tan visible externamente, pero necesita ese coraje, esa valentía, esa fuerza marcial para el abordaje de los propios procesos internos, ¿sí? No se asusten igualmente. Bueno, acá tengo una diapositiva de los aspectos, pero si les parece y de hecho si les interesa, si llegamos a, pongamos un número, no sé, 500 comentarios acá abajo en el video,
pidiendo el tema de los aspectos, voy a grabar una clase y la voy a subir a YouTube también, ¿sí? Porque los aspectos, no quiero que nos compliquemos con esto ahora, básicamente son las relaciones entre los personajes. Hay personajes que se llevan mejor que otros entre sí, pero no quiero que miremos eso ahora, simplemente sepamos que existe y lo vamos a dejar para una próxima clase, si les parece. Y entonces lo que les quería decir es que acá acabamos de navegar por todo el simbolismo astrológico y lo que les quiero regalar es un prompt para interpretar su propia carta natal. Este es un prompt que lo estamos probando tanto en mi espacio de membresía Astrología Profunda como dentro de mi formación en Astrología Evolutiva. Y nos está dando muy, muy, muy buenos resultados, ¿sí? Lo fui puliendo, lo fui investigando y este prompt tal cual está aquí, que yo se los voy a pasar igualmente. Recuerden, escaneen el QR porque van a poder descargar esta presentación y lo van a poder copiar y pegar. Y la idea es que lo puedan poner en Gemini o en ChatGPT y entonces les va a dar una interpretación psicológica y evolutiva de lo que representa ese planeta en ese signo y esa casa, ¿sí? Esto es importante que lo usemos así porque si le preguntamos a ChatGPT sin este prompt, la respuesta que nos va a dar no va a tener el nivel de profundidad que yo les estoy proponiendo en este curso introductorio, ¿sí? Entonces, simplemente lo único que tenemos que cambiar es, fíjense acá que dice, analiza el planeta en el signo y la casa. Entonces, simplemente ponemos, analízanos el planeta Marte, que está en el signo de Libra, en la casa 4. Y ahí automáticamente nos va a devolver una respuesta con una interpretación desde esta mirada. Y aprovecho, si les interesó este curso, si les gustó esta forma de entender la astrología desde la mirada de unidad, una astrología real, ¿no? Para trabajar lo que realmente importa dentro nuestro, quiero invitarlos a formar parte de la membresía Astrología Profunda, que es un espacio de comunidad, es una suscripción mensual. Esa puerta cerrada, se abren puertas, se abren inscripciones algunas veces al año. Y bueno, si descargan el ebook, hacen clic aquí directamente y la pueden ir a ver. Si no, también les dejo código QR por aquí al costado para que escaneen y puedan ver de qué se trata este espacio. Básicamente lo que hacemos es, tenemos clases de astrología evolutiva, masterclasses, donde vamos bien profundo, capas y capas y capas de profundidad a través del simbolismo astrológico. Tenemos también encuentros en vivo y en directo donde trabajamos la emoción a nivel terapéutico y abordamos al niño interior. Y tenemos también encuentros en vivo y en directo donde aplicamos, para los voluntarios que así lo deseen, que se ofrecen, aplicamos en vivo la ley del espejo, ¿sí? Así que bueno, además de que tiene toda una biblioteca de clases grabadas para ir viendo al ritmo de cada uno, o sea, no es un espacio, es un espacio de comunidad donde cada uno puede tomar el recurso que más le guste, ¿no? Como una especie de Netflix. Si a mí en Netflix me gustan las películas románticas, bueno, esas son las que voy a mirar y quizás no voy a mirar las películas de acción. Acá funciona igual. Me interesa la ley del espejo, listo, miro esos videos y voy a estas clases. Me interesa la astrología, listo, me voy a focalizar ahí. Cada cual va encontrando el recurso que necesita para acompañar su propio proceso en el momento presente, ¿sí? Por eso también hay tanta abundancia y tanta diversidad de contenido, porque la idea es que cada cual pueda usar ni más ni menos que lo que necesita en cada momento. Y también les regalo aquí un código QR para escanear, para inscribirse a una clase gratuita donde les vamos a contar un poquito, les cuento el trabajo que hacemos dentro de este espacio de comunidad. Así que bueno, gente, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que este curso les haya sido útil. Quiero leerlos en comentarios si usaron el prompt, si les hizo sentido, si pudieron reconocer algo de ustedes mismos que antes no sabían a través del uso de este prompt. Y me encantaría también que me cuenten o que me pidan, mejor dicho, si es que quieren que grabe una clase sobre aspectos y la suba también de forma gratuita a YouTube. Bueno, les dejo un abrazo enorme, les agradezco un montonazo haberme acompañado en este curso introductorio y nos vemos prontito en el próximo video.